Sin duda alguna que la definición del torneo Clausura 2021 quedará marcado para siempre en las páginas de historia del fútbol paraguayo. Y es que Cerro Porteño logró alzarse de la forma más épica posible con el trofeo de campeón, luego de la tremenda puja desde una gran cantidad de fechas antes contra Guaraní, que terminó justamente en la última jornada con el partido entre ambos equipos. La campaña del azulgrana en la temporada empezó de manera irregular, pero se repuso por el camino y logró hilar 8 victorias seguidas. Su andar rumbo al título comenzaba el 16 de julio, cuando se enfrentó de visita al Sportivo Luqueño, empatando sin goles en un partido donde las ocasiones no faltaron. En la segunda fecha ante Libertad imperó nuevamente la igualdad, esta vez por 1-1. Mauro Boselli adelantó a los de Barrio Obrero a los 28 minutos, pero Bautista Merlini a los 51 definió el empate final entre azulgranas y gumarelos. Los empates no paraban y esta vez reinó el 0 en el marcador en el partido versus River Plate, donde los grandes protagonistas fueron los arqueros Jan Fernández y Federico Cristóforo, que salvaron en varias oportunidades a sus respectivos equipos. En la cuarta jornada contra el equipo de Guaireña se registraría la primera victoria azulgrana, con los tempraneros goles de Federico El Pachi Carrizo a los 3 y 8 minutos de partido. En la fecha 5 se vivía el gran superclásico del fútbol paraguayo entre Cerro Porteño versus Olimpia. El Ciclón se despertaría en la segunda etapa luego de la expulsión de Tito Torres a los 57 minutos, y comenzó la fiesta a los 65 con el gol de Mauro Boselli. Un golazo 4 minutos después de la gran figura azulgrana de la temporada, Claudio Aquino, ponía al Club del Pueblo 2-0 arriba. A Olimpia se le complicaron más las cosas con la expulsión por doble amarilla de Richard Ortiz a los 84, y Cerro liquidó las cosas con el 3-0 anotado por Robert La Pantera Morales ya sobre tiempo de adición. La buena racha seguiría extendiéndose en la sexta jornada con una ajustada victoria por 2-1 sobre Sol de América. El danzaní se había puesto en ventaja a los 14 con gol del Mudo Valdés. Sin embargo, Cerro lo dio vuelta con un golazo de tiro libre del Coyote Rodríguez a los 64 y con gol de cabeza de Juan Patiño a los 74 minutos tras una serie de rebotes dentro del área solense. En la fecha 7 nacional de visita en la Nueva Olla le endosaría al Ciclón su primera derrota. Los goles para el Trico fueron anotados por Leonardo Villagra apenas a los 4 minutos y Orlando Gaona Lugo a los 13 también del primer tiempo. En su siguiente partido, Cerro registraría una complicada victoria en su visita al 12 de octubre, con el solitario gol de cabeza de Mateus González a los 59 minutos de juego. El Ciclón cerró la primera rueda con un empate sin goles ante Guaraní en un partido caliente, marcado porque un mes antes Guaraní había presentado una protesta al tribunal disciplinario, por el gesto de Jan Fernández en el superclásico que Cerro ganó por 3-0. De todas maneras no le salió bien la jugada a los aurinegros, ya que el brasileño solo fue suspendido por un partido, el cual fue contra el 12 de octubre, una fecha antes de este partido. La segunda rueda no empezaría de buena manera para la azulgrana, ya que caería de local por la mínima ante el Sportivo Luqueño con el gol de Enrique Borja a los 78 minutos, y con esto Cerro se mantenía a 5 puntos de Guaraní, puntero del campeonato en ese momento. Sin embargo, es en este punto en el que Cerro comenzaría su gran remontada en el torneo Clausura, ya que en la fecha 11 se despachó de visita a Libertad por 2-0 con anotaciones de Claudio Aquino a los 6 minutos, tras una gran jugada colectiva, y con un sombrerito de Robert Morales a Martín Silva ya sobre los 83 minutos. El 2-0 a favor se volvería a repetir en la siguiente jornada contra River Plate. Esta vez los tantos fueron convertidos ya en los minutos finales por intermedio de Juan Patiño de cabeza con desvío incluido a los 81 y el goleador Robert Morales a los 94 del tiempo de adición. En su visita a los Parques del Guairá, el Ciclón se encontraría con otra victoria más, esta vez contra Guaireña. El primero llegó sobre los 45 minutos con gol de cabeza de la Pantera Morales, mientras que el 2-0 fue obra del ex Olimpia Alan Benítez, quien se inauguraba como goleador azulgrana a los 68 minutos de partido. Por la fecha 14 se paralizaba al país para vivir una vez más el gran superclásico del fútbol paraguayo, que se disputaba en la Nueva Olla y ya con un gran marco de público presente. Tras unas insinuaciones tanto de Cerro como de Olimpia, Claudio Aquino con un impresionante remate a los 45 minutos del primer tiempo anotaría el gol con el cual Cerro se llevaría la victoria ante el Decano. Para Carrascal, para Aquino, Aquino le pega. ¡Gol! Por la fecha 15 el Ciclón metió nuevamente otro triunfazo, esta vez contra Sol de América. Claudio Aquino de penal a los 5 adelantaba al Ciclón en el marcador. Mauro Boselli ampliaba la cuenta a los 43 minutos con pase del juvenil Leonardo Rivas. El 3-0 final lo anotaría Robert Morales a los 74 minutos y con esta victoria, Cerro alcanzaba a Guaraní en la tabla general de posiciones. Su buena racha seguía extendiéndose en la siguiente jornada tras vapulear por 5-1 Nacional. Walter Clark empezaba adelantando a los de la academia con un golazo de tiro libre a los 16 minutos. Sin embargo, el Ciclón se vino con todo y solo 3 minutos después empató con gol de penal de Claudio Aquino.
El segundo fue anotado por Leonardo Villagrán contra los 40 minutos. Claudio Aquino de nueva cuenta a los 45 colocaba el 3-1. Mauro Boselli a los 69 convertía el 4-1 para los de Francisco Arce. El 5-1 final fue obra de Robert Morales ya sobre los 89 minutos. En la penúltima fecha Cerro recibía el 12 de octubre en la Nueva Olla y con muchas complicaciones lograba imponerse por 1-0 con el solitario gol de penal de Claudio Aquino a los 58 minutos. En otro partido jugado en simultáneo, Guaraní empataba con Guaireña, por lo que con un empate en la próxima fecha, el Ciclón se coronaría como el monarca del Clausura 2021. Como si fuera obra del destino, en la última fecha del torneo Clausura se enfrentaban Guaraní versus Cerro Porteño, en un partido que tenía todos los tintes de una final. Cualquiera que gane se consagraría como el campeón, pero el Ciclón tenía el plus de que el empate también le servía para la consagración. Días antes el duelo ya había empezado a calentarse cuando se dio a conocer que Guaraní habilitó muy pocas entradas para los hinchas del Ciclón. Señores, esto comienza. Su majestad del fútbol pone frente a frente a Guaraní Cerro Porteño en el partido del campeonato. El partido comenzaba y no podía empezar de peor manera la noche para el Ciclón, debido a que apenas a los 15 minutos Alan Benítez era expulsado por roja directa tras un planchazo al aurinegro Marcos Cáceres. Las cosas fueron de mal a peor, ya que tras una gran jugada producida por Josué Colmán, el ex Cerro Porteño Alfio Oviedo colocaba el 1-0 en los 35 minutos para el aborigen. Un travesaño evitó el empate azulgrana a los 49, y de esta misma jugada nació el segundo gol rival, tras un gran contragolpe encabezado por Josué Colmán, quien le sirvió la pelota a Marcelo González para definir ante la salida de Jean Fernández y colocar el letal 2-0 a favor de Guaraní. Marcelo tira. Con el gol Cerro empezó a descontrolarse y a buscar el descuento por todos los medios posibles. Guaraní pudo liquidar por completo el expediente, pero el palo le negó el gol al Queso Fernández. Es así como llegamos ya en los últimos minutos de partido. Minutos que seguramente quedarán grabados para siempre en la retina de todos los hinchas, quienes presenciaron este momento. Ya cumplido el tiempo normal y llegando al minuto 90, el árbitro añadía 6 más de adición al juego. Es acá donde comienza la pesadilla aborigen y el renacer azulgrana, ya que en el minuto 91 Gaspar Servio fue expulsado por doble amarilla tras un infantil gesto con Rodi Ferreira, al cual lo arrastró dentro del campo de juego para evitar que se cobre un córner favorable a Cerro Porteño, y Marcos Cáceres se ponía su camiseta para ocupar el arco de Guaraní. Seguidamente también fue expulsado Roberto El Choco Fernández, también por doble amonestación luego de reiteradas protestas verbales al árbitro Juliadosa. El partido se reanudó por fin sobre los 95 minutos, añadiéndose 5 minutos más. Cáceres logró bloquear 2 ataques azulgranas, pero la tercera fue la vencida para el Ciclón, y el Beto Espínola a los 98 anotaba el gol que le daba suspenso al juego. La pelota, Robert tiró por bajo, solo Guaraní buscaba aguantar el resultado para evitar a toda costa el gol del empate de Cerro. Llegaba el minuto 100. Si la pelota llegaba a salir de la cancha, Guaraní era el campeón. Rodrigo Fernández quedaba frente al arco para definir el tercero. La defensa de Cerro le arrebata el balón magistralmente y empezaba a gestarse quizás uno de los goles más épicos de Cerro Porteño. Carrascal sale para el Ciclón. El pase para Robert Morales, que con un par de amagues se escapa del asedio rival. Levanta la cabeza y ve solo al Beto Espínola. Le entrega la pelota y el Beto, muy cuestionado en su momento por sus malos centros, guardaba uno espectacular bajo la manga. Minuto 100 con 55 segundos. El centro al área. El capitán Juan Patiño salta más que todos y logra conectar con la pelota que besa las redes del arco aurinegro. Un estupor inconmensurable abrazaba a los hinchas ceristas y el desconcierto se sembraba entre los del aborigen. Algunos no sabían lo que pasaba. Lo cierto y concreto era que Cerro empataba y era el campeón. Pantera busca la Pantera, metió a la derecha, la última del partido, centro de Beto, segundo palo, cabezazo. Patiño sobre el segundo palo, sobre el final del partido, en este final dramático, se acaba la historia, se acaba el partido, increíble,
se puede creer esto. Es una locura. El Ciclón es el campeón. Patiño allá sobre el segundo palo para que explote la garganta, para que explote todo. Se va a acabar la historia. El Chiquiarse se abraza con todo su componente del cuerpo técnico. Esto es una locura. Dios te salve. ¡Qué final de campeonato! El Ciclón más que nunca, los Ciclón. Denle un par de abrazos a la Pantera, que hace rato se animó a patear al arco, que después se animó a meter la chilena y ahora a encarar, a meter con todo, para que aparezca sobre el segundo palo Patiño, el cabezazo abajo y va al ángulo para que Cerro Porteño sea el campeón. Curiadosa, sí señor, Cerro campeón, Cerro campeón, Cerro campeón del fútbol paraguayo. Se abraza el Chiqui, allí con su cuerpo técnico, en un año difícil, en esta locura impensada, a esta altura de la noche. No se puede creer, Mauro Boselli está llanto, también perdió a su madre. El Chiqui ni hablar lo que perdió este año. Es una locura este campeonato de Cerro Porteño. Mirá cómo festeja el hincha de Cerro, mirá cómo festeja esa hinchada en todo el país. Se arma ayer a mitad de la cancha con Curiadosa, pero creo que nada tiene que ver el arrastre, nada tiene que ver el árbitro. Guaraní perdió este partido con mucha displicencia en los últimos minutos por la irresponsabilidad también de Servio y de algunos de sus jugadores. El Ciclón es el campeón del fútbol paraguayo. Cerro Porteño se consagró campeón del torneo Clausura 2021, lo que se convierte en su estrella número 34. A lo largo de todo el torneo, el Ciclón cosechó 38 puntos, producto de 11 partidos ganados, 5 empatados y 2 perdidos. Encajó un total de 27 goles y solo recibió 8 en total, dando como resultado un +19 en diferencia de goles. Sus máximos goleadores fueron Claudio Aquino con 7 goles y Robert Morales con 6 goles. Francisco Arce se consagra campeón como DT con el azulgrana por tercera vez luego de los campeonatos Clausura 2013 y Apertura 2020. Esta ha sido la historia de Cerro Porteño, campeón del Clausura 2021.